Hola mi querido aspirante a crononauta, ya estamos en el día 75 de esta cronomeditación y es el Yux X10, ahí como podemos ver, y ahora vamos a apretar el botoncito de ahí donde está el signo de la paz. X10. Yo soy diseño. Con la ciencia de la vida, perfecciono con el fin de crear produciendo la mente. Sello la salida de la visión con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder de la abundancia. Bueno, qué día tan entretenido, tenemos la abundancia que nos guía. ¿Qué es la abundancia? La abundancia es el poder de la letra K, también es la letra C. ¿Ok? Pero acá la tenemos en cronocracia como la letra K, pero puedes utilizarla indistintamente. Lo mismo, por ejemplo, para la letra U, que es el sello 10. Puedes utilizar W y B corta también. Pero bueno, eso después te fijas en glosario de términos donde dice Yux, ahí tenés la tabla de los sellos y ahí tenés las letras que le corresponden a cada sello según el idioma. Por ejemplo, en ruso es con el alfabeto cirílico, en chino es con los símbolos chinos y así en cada idioma la letra que antecede al Yux, que es del sello del tiempo, obviamente está relacionado con el idioma que utilizan esas mentes. ¿Ok? Entonces, el día de hoy yo soy diseño, es un día del cuerpo físico básicamente. El rayo violeta es el que diseña el cuerpo físico. Es un estado de conciencia, digamos, de la chispa vital. Digamos que la chispa vital tiene 7 estados de conciencia. Esos 7 estados de conciencia son 7 artes que aplica para poder desarrollar el cuerpo físico, el alma, el mundo que estamos sintiendo alrededor nuestro. Entonces, cada día para tu aprendizaje, ya que todas estas combinaciones suceden a velocidad luz muy rápidamente para poder crearte en el aquí y ahora. Pero para que puedas conocer cómo sucede la creación en cada instante presente, lo que nosotros hacemos es convertir todo esto a un sistema calendárico, que a su vez eso también ayuda muchísimo a que tu sistema operativo de la chispa vital, que utiliza la frecuencia 1320, la programación de la cronocracia para poder crearte en cada instante presente, a su vez, si tu vida está organizada en base a estas matemáticas cíclicas, obviamente se produce una sincronización entre lo que en psicología llamaríamos tu yo superior y tu yo inferior. O sea, el yo inferior sería aquel que está limitado a ser solamente el cuerpo físico. En este caso, en mí, Guillermo. Yo soy el yo limitado. Estoy limitado solamente a mi cuerpo físico. No tengo ningún tipo de injerencia desde mi deseo, desde mi voluntad o desde lo que yo quisiese en relación con lo que está sucediendo afuera. Pero mi yo superior, digamos que sí, que tiene ese poder de estar relacionado con lo de afuera. De por sí, a nivel sistema cronocrático, el yo superior, el yo inferior, no lo pensamos de esa manera la estructura psicológica, sino simplemente entendemos que hay una parte de uno, que es Dios, que es inteligencia colectiva de toda la creación. Pero lo interesante de todo esto es que la creación no es más que el propio cuerpo físico y un mundo creado sensorialmente. Y de ese mundo que se recrea sensorialmente, si bien es parte de un holograma cósmico que es la creación entera, solamente se está creando el entorno físico del propio cuerpo. Este razonamiento es fundamental para el cuerpo raíz, ya que nosotros somos el cuerpo raíz. Hay un único cuerpo que es el cuerpo raíz. Dentro de ese cuerpo se almacenan los datos de todas las otras almas humanas que creen existir realmente, que creen estar observando realmente el mundo planeta Tierra y cada una de estas almas dentro de sus recipientes, que son otros cuerpos. Pero en sí estos otros cuerpos nunca son creados,
pero esas almas sí creen existir dentro de esos cuerpos y sí creen estar observando el mundo desde esos cuerpos, porque para eso se crea el holograma cósmico, en donde ellas creen estar siendo creadas dentro del cuerpo de la ubicación en donde se encuentran esos cuerpos, ¿ok? Es como si, mira, yo soy este, pero muy rápidamente soy todos estos, y tan rápidamente que cada uno de estos están dormidos dentro mío, creyendo estar en otro lugar. Es como si yo te dijera, yo soy el cuerpo raíz, vos existís dentro mío, estás dormido, nunca te enteraste que estabas dormido adentro mío, pero en tu sueño en el que estás dormido, estás tan profundamente dormido que crees ser la persona que me está observando en la pantalla. ¿Ok? Ahora volvemos a la realidad. Yo no soy el cuerpo raíz. Yo soy otro humano igual que vos. Pero de lo que estoy seguro es que no existo. Y que vos tampoco existís. Y no existe nada de este mundo. Solamente existe un cuerpo raíz y nosotros somos desdoblamientos psicológicos. Somos una emergencia psicológica del cuerpo raíz, los seres humanos, para que la inteligencia Dios, la inteligencia colectiva Dios, al ser cada uno de nosotros en la actuación que actúa frente al cuerpo raíz, logre poder ser tal cual nosotros somos. Y el somos es que nosotros estamos dormidos dentro del cuerpo raíz creyendo ser las personas humanas que vivimos en planeta Tierra. ¿A qué viene todo esto? Y bueno, todo esto viene a que hoy es yo soy diseño, entonces te tengo que explicar bien todo esto para que entiendas qué es lo que vamos a diseñar. Lo que está diseñando el día de hoy es el mundo fenoménico, los cuerpos físicos. Acordate que el día de hoy es X10, por lo tanto no significa que vos sos X10. Lo que significa es que Dios, otra vez volvemos, la inteligencia colectiva que se convierte en las ideas autoexistentes de las formas y de esta manera actúa y anima todas las formas que tenés alrededor tuyo, Dios todos los días cambias de Yux. Y el día de hoy es X10. Y mañana será otro y mañana será otro. Hay una progresión perfecta entre un Yux y otro. Podríamos decir evolución, pero no es exactamente la palabra evolución, sino que de uno al otro va pasando día a día la esencia de la inteligencia colectiva, entre paréntesis Dios, para poder animar y jugar ser todas las cosas que existen en la creación. Dentro tuyo, en cambio, se produce el cuerpo raíz, se produce con una chispa vital, se produce todas tus partículas subatómicas, o sea, la chispa vital siempre es una sola, muy rápidamente genera una órbita dentro tuyo que se llama órbita microcósmica, siempre es distinta, ¿ok? Es un orden aleatorio, a veces hace de esta partícula, después a esta, y después a esa, y después a esa, o sea, y esto es aleatorio, depende de cada instante de cómo esté creado el holograma cósmico. En base a ese holograma cósmico se obtiene un instante de cómo este cuerpo va a encontrarse en ese holograma cósmico. Entonces la chispa hace la factorización de energía del cuerpo, igualándose a las partículas subatómicas. Obviamente al arte de que hay impreso en ese holograma cósmico. ¿Ok? Ese es el cuerpo raíz. Dentro de ese cuerpo raíz nosotros existimos, pero nuestro grado de ignorancia es gigante. ¿Ok? Si un perro tiene ignorancia y es capaz de morder al cuerpo raíz, imagínate lo que un ser humano es. O sea, un ser humano no es más que un monito que cree estar ahí en un cuerpo humano viviendo la gran vida de ser humano, pero en realidad tanto ese otro humano como yo humano, como todos los demás humanos, no somos más que criaturas de esta creación. No tenemos la menor idea de quién es el cuerpo de raíz, de qué es realmente Dios. Eh, Nacemos y morimos, o sea, somos creados y después desaparecemos. Tenemos unos egos espirituales gigantescos, creemos que vamos a ir
a otra dimensión con el tal Dios y con su Hijo predilecto Jesús, o pensamos que Buda nos va a estar esperando para reiniciarnos en un samsara eterno de muerte y renacimiento todo el tiempo, etcétera. Fábulas hay montones. Y eso dentro de lo que es espiritual de la mente. Acordate que en Cronocracia tenemos 3 esferas del pensamiento. La primera es conciencia de la vida. Conciencia de la vida, tenemos unas fábulas gigantes. Con esto de la naturaleza física del rayo violeta, los seres humanos han experimentado en el mundo esa naturaleza física y han sacado supuestos físicos gigantescos. Y está todo bien, es muy divertido mirar películas y leer libros sobre las suposiciones que estas mentes humanas tienen acerca de la existencia de otros mundos, de otras dimensiones, universos paralelos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando te vas a convertir en crononauta llega la gran verdad, en que solamente sos vos y que vos ni siquiera quizás existas, que en realidad solo sos datos informáticos dentro de la forma del cuerpo raíz y que crees existir en ese cuerpo donde estás y que crees estar observando eso que estás viendo, o sea, esta pantallita y esta persona que te habla, pero nada de eso existe. ¿Ok? Así que bueno, esa es la naturaleza física del cuerpo raíz, por ende también es la naturaleza física de nuestra creación. Vamos a estudiar un poquito esto con la ciencia de la vida. Bueno, recordá que los días 10 son de la vida, de la misma manera que el día 2 y el día 6, de una onda encantada. Eso significa los tonos 2, tonos 6 y tonos 10. Perfecciono con el fin de crear. Que bueno, hoy la letra X nos invita a crear. ¿Por qué? Porque es la mente. Hoy es la unidad de tiempo cuya esencia es la mente. O sea, el crear y que lo que se va a sellar hoy es la salida de la visión, básicamente, ¿para crear qué? La visión. O sea, la acción crea el propio poder. Y ese es el gran poder de la mente. ¿Ok? Produciendo la mente. ¿Ves? Tal cual. Se termina produciendo la mente. Perfecciono con el fin de crear, produciendo la mente. Sello la salida de la visión con el tono planetario de la manifestación. Bueno, ahí está súper clarita en ese verso. Con el tono planetario de la manifestación es porque el tono 10 es el que termina manifestando el propósito de la onda. Acordate que el propósito fue hace 9 días, más hoy 10, donde B1 nos invitaba a considerar la muerte, porque ese es su poder, si bien su esencia es igualar. Así que hoy algo de todo eso va a estar ocurriendo, se va a estar manifestando, sea ahí en el afuera tuyo, en X10, o dentro tuyo, porque por más que, como yo te dije, tu yux destino es el de tu fecha de nacimiento y dentro tuyo supuestamente tu energía, el jhana, es incorruptible, no debería de ninguna manera corromperse, no debería de ninguna manera estar siendo alienado, invadido por energías de la afuera, pero a veces ocurre. ¿Ok? Sobre todo en las ciudades en que estás atrapado en ruidos, en vibraciones de motores, de la gente gritando y todo eso, eso hace que el día no solamente te impregna de su energía, en ciertos casos donde la frecuencia 1260 es muy agresiva, eso además te invade. Entonces, ¿cómo no te va a influenciar el día? ¿Cómo no te va a influenciar la actuación de Dios que durante el día de hoy está desarrollando este arquetipo psicológico en todo lo que hay alrededor tuyo? Obviamente que eso influye. Entonces, el tema es sacarle buen provecho al viaje del tiempo en el planeta Tierra, donde cada día el yux es distinto. Por lo tanto, si vos estudias el yux del día, pero sabés muy bien cuál es tu yux, vas a poder estudiar la relación entre tu yux y el de afuera.
Y de esa manera, esa dualidad de adentro a afuera, si bien siempre va a seguir existiendo porque estamos en planeta Tierra, vas a tener la posibilidad de poder lidiar con esta demencia del adentro a afuera de una mejor manera. ¿Ok? Acordate que todo esto es para elevar tu conciencia a la de un crononauta, que eso va a suceder cuando finalicemos la cronomeditación. Logrado eso, que es gracias al aprendizaje de todas las letras, palabras de los atributos, de todas las letras de los sellos de tiempo, que ya tu psiquis, vos decís y ya sabés que eso es el sello 1, decís y ya sabés que es el sello 10, y automáticamente se te vienen a la mente las palabras de sus atributos, de la acción, el poder y la esencia. Cuando logres una mente así, significa que ya estás cerca de recibirte de ser crononauta, ¿ok? Porque el crononauta piensa de esa manera, piensa cíclicamente y su automatismo de tener su mente matrizada en el conocimiento cronocrático lo hace 100.000 veces más inteligente que un ser humano común, ¿ok? Bueno, esa es una parte nomás. Desde ese lugarcito le vas a poder sacar mucho provecho al ser crononauta. Pero eso es solo un pedacito de lo gigantesco que es el camino hasta tu iluminación. La iluminación cronocrática es que gracias a este conocimiento te terminas iluminando en el nivel más elevado de iluminación que un ser humano puede lograr, que es disolver el mundo de tus sensaciones. O sea, hacer así de pronto que desaparezca el mundo. No es un acto de magia, no es un truco, no es que te vas a entrar en un estado de coma y tu cuerpo va a quedar en un hospital y vos vas a estar adentro soñando, creyendo que creaste tu mundo. No. En planeta Tierra simplemente vas a desaparecer, como le ocurrió a la élite maya que desaparecieron a través de la pirámide de la luna en Tulún en el año 1260 aproximadamente. Algunos dicen entre 1260 al 1262, algo así. Sea cual haya sido la fecha, esa es una leyenda. A lo que yo voy es que es posible, podés lograr eso. Y eso sería como si vos, por ejemplo, pensás que sos budista, pero estás atrapado, tu alma está atrapada en reencarnar en este mundo, la única manera es disolviendo el mundo o logrando el nirvana, que es el estado de no vida, quedarte apagado toda la eternidad. Pero si volvés a existir, lo mejor sería que disuelvas este mundo, para que no tengas que vivir de vuelta al karma de este mundo, ni de las compañías que tuviste en este mundo, porque todas esas compañías, como te acabo de decir antes, son falsas. Ninguno de los seres que conociste en tu vida fueron reales. Fueron creaciones de Dios dentro tuyo, recreando el mundo según un holograma cósmico, y en base a eso jugando a ser los seres de afuera. Entonces, por el egoísmo de Dios, de la inteligencia colectiva, de ser este mundo, vos te viste atrapado durante toda tu vida a tener que lidiar con todo eso de Dios fuera tuyo. Entonces, para cortar con esta locura, la cronocracia te propone evolucionar. Primero lograr el estado de conciencia del crononauta. Para eso estás haciendo la cronomeditación. Pero si llegás a lograr la iluminación cronocrática, en donde te adelantás al tiempo de Dios, te adelantás a tu propio sistema operativo, porque vos sos el cuerpo en donde radica toda esta creación, podés disolver el mundo. Y al disolver el mundo y empezar a crear todo a tu deseo, bueno, la idea es que supuestamente tus deseos no van a ser malos, tus deseos van a ser para vivir mejor vos y todo lo demás, porque todo eso también sucede con el estado de conciencia del crononauta. Si sos malo vas a dejar de ser malo, porque esto está programado para que seas bueno. Y en ese estado de bondad, cuando logras el máximo estado de iluminación, que es poder crear con tu bondad el mundo que vos quieras, vas a terminar creando aquello que realmente deseas. Quizás es un mundo en donde solo existís vos y nadie más, para que nadie te haga daño. O quizás exista alguien más, y ese alguien más lo nutrís con la inteligencia de Dios y termina siendo Dios tu amor, tu compañera y vos su compañero. No lo sé. Las posibilidades de conjugar
existencias. Dentro de eso que vos sos, que es lo que realmente existe, y todo lo demás que va a ser una creación que vas a crear con vos mismo, con tu energía, con tu chispita, creando tu cuerpo y tu energía, y con eso vas a nutrir a un mundo. Lo mejor es que ese mundo no sea este mundo, no sea un mundo en donde el juego es muy perverso, donde todo lo que sucede afuera está en una oposición, en una contradicción, en un caos, en fricción, luchan entre ellos, se matan entre ellos, se comen entre ellos y además quieren que vos también hagas lo mismo. ¿Ok? Entonces, para evitar toda esta gran toxicidad de mundo que tenemos creado, mmm, lo mejor es que trates de sincronizarte con el conocimiento cronocrático para que tu mente pueda fluir en buena vibra con todo eso que tenés creado hoy, considerando que si seguís evolucionando dentro del conocimiento cronocrático, un día vas a poder hacer así y todo esto se disuelve. ¿Y qué pasa con Planeta Tierra? Y Planeta Tierra desaparece. Si sos el cuerpo raíz, por una cuestión de economía, no vas a seguir creando un mundo en donde ya no existís. Solamente creas el mundo donde existís. Y si no sos el cuerpo raíz y sos un alma humana, pero que logró ese pico de iluminación, y lo más posible que como línea de tiempo de la creación de la chispa vital, en donde te está creando a vos y a las otras almas humanas, cuando te crea a vos, te crea en tu propio mundo, te crea en tu propia realidad. Lo lograste, pudiste zafar de planeta Tierra. ¿Ok? Que estés muy bien, mi querido amiguito. Nos vemos mañana. Y léete el mandato cuantas veces necesites. Estudia todo lo que hay en cronocracia para que sepas bien el conocimiento cronocrático. Estudiate el Pax, estudiate la onda, estudiate la armónica. Trata de entender los tiempos de estos ciclos, de cómo funcionan entre sí, cuál es el rol de cada uno de estos ciclos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está explicado dentro de Cronocracia. Chao, chao.